que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. El programa que hacemos gracias a la gentileza de Onda Universitaria, de los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria, donde los grabamos y donde contamos con la inestimable colaboración de nuestro profesor en Humanidades, don Miguel Ortega. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, aquí estamos con un nuevo cuento. Un nuevo cuento. Hemos de decir que ha habido una temporada de sequías, ¿verdad? Que llevamos un tiempo importante sin publicar, un tiempo importante, a lo mejor llevamos 2 meses, no más, pero habituados a tener siempre cada mes un podcast. Y bueno, esto tiene una razón de ser, nosotros lo vamos a explicar, y es que con esto de las mascarillas y demás, pues creíamos que no sonaban como debían sonar, ¿no? Y como tenemos ese toque de perfeccionamiento sonoro, pues le dije a Miguel, no van a salir. Y Miguel, ¿pero cómo es posible si fueron mis mejores intervenciones? Pero al final tampoco dije eso. No dijo eso. Bueno, pues aquí estamos en Cuento que te cuento. Ya sabéis, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, la interpretación que le damos a los cuentos. Ya sabéis que tenéis también, por otro lado, además, el cuento por separado, por si lo queréis poner a vuestros hijos. Y aquí, pues, un poquito la reflexión, donde también está esa historia que contamos. Y hoy, hoy vamos a arrancar con una historia de los hermanos Grimm, año 1812, concretamente en el mes de diciembre, casi rozando el 1813, cuando aparece el cuento de Las Tres Hilanderas. Enseguida vamos con él. Vamos a pedirle enseguida a Miguel Ortega que nos dé algún titular, que empecemos un poco a avanzar en la historia, pero este es el cuento de hoy. No sé si es uno de tus cuentos favoritos de los hermanos Grimm. No es de los más populares, no está en el top 10, ¿no? Exactamente, no es de los más populares, y es un cuento gracioso, ¿eh? Es un cuento que tiene su curiosidad, ¿no? A mí siempre me llama la atención por una parte que parece que gana la pereza, pero lo que gana luego es la astucia, ¿no? Pero bueno, es interesante el cuento en eso, ¿no? Y luego también hoy lo veríamos con otros ojos muy bonitos, creo, que yo no creo que los hermanos Grimm lo hicieran por eso, pero cómo la deformación de otra persona puede llevarse con dignidad, y eso me ha gustado mucho en el cuento. Pues enseguida arrancamos, enseguida vamos con los primeros titulares, con esa primera aproximación. Hoy el cuento de Las Tres Hilanderas. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues hoy, como hemos dicho, en Cuento que te cuento, nos vamos al siglo XIX, la historia de las tres hilanderas, un oficio que yo creo que ahora ya está en desuso, nunca mejor dicho. Sí, desuso. Nunca mejor dicho. Así que vamos con esa primera aproximación de este cuento, de este fondo que tengan los cuentos. ¿Siempre los cuentos tienen algún fondo, Miguel? ¿O va a haber algún día en que tengamos un cuento que no sirva para nada? Pues a lo mejor, pero fíjate que hasta un cuento que alguien se inventó tenía fondo, ¿eh? O sea que todos los cuentos tienen su fondo. ¿Por qué? Porque toda la historia humana, todas las cosas del ser humano, tienen su fondo, ¿no? Y eso es muy importante al final. ¿Cuál es la primera aproximación que hacemos de esta historia? Hablabas ya un poco, avanzabas el tema de la deformidad y de cómo esto se puede entender de una manera positiva. Bueno, eso me gusta en este cuento, ¿no? Un cuento que es como decías tú, del 19 y sin embargo es muy actual, ¿no? Hoy, si hay algo que tenemos claro es que a las personas no las podemos juzgar por sus deformaciones, ¿no? Y en eso creo que hemos avanzado mucho. Y sin embargo eso ya está en este cuento, ¿no? Y entonces eso me gusta. Luego también me hace gracia la primera parte, que es totalmente políticamente incorrecta, ¿no? De la madre atizando a la niña unos buenos azotes y aquella llorando desesperadamente, ¿no? Y es otra cosa que también tiene como su... Hoy sería súper políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, que es algo que tampoco... Y a mí me llama mucho la atención lo de las bodas, la importancia de las bodas, una gran boda, y lo importante que era en esa época, cuando se celebraban las bodas y las bodas reales y este tipo de cosas, ¿no? Estar allí era directamente situarse en una clase social, ¿no? Claro, y además fíjate que ellos piden estar en la mesa principal. Claro, que es aún más, ¿no? Porque si ya están en la boda era importante, estar en la mesa principal significaba algo muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y así pasa, ¿no? Así pasa. Pues vamos a darle esa primera escucha al cuento. Vamos a escuchar una narración breve de lo que es el cuento para que sepamos de qué va, y ya vamos de lleno con la historia. Hoy, en Cuento que te cuento, Las Tres Hilanderas. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron.
Había una niña muy holgazana que no quería hilar. Su madre perdió la paciencia y la chica se puso a llorar. En ese momento pasó la reina y al oír los lamentos entró en la casa y preguntó a la madre qué pasaba, pues sus gritos se oían desde la calle. Avergonzada la mujer de tener que pregonar la holgazanería de su hija, respondió a la reina: «No puedo sacarla de la rueca, todo el tiempo se estaría hilando, pero soy pobre y no puedo comprar tanto lino». Dijo entonces la reina: «No hay nada que me guste tanto como oír hilar. Dejad venir a vuestra hija a palacio conmigo. Allí podrá hilar cuanto guste». La madre aceptó y la reina se llevó a la muchacha. Ya en el palacio, la reina llevó a la niña a 3 aposentos del piso alto, que estaban llenos hasta el techo de magnífico lino. «Vas a hilarme este lino», le dijo, «y cuando hayas terminado te daré por esposo a mi hijo mayor. Nada me importa que seas pobre, una joven hacendosa lleva consigo su propia dote». La muchacha sintió mucha pena, pues era demasiado trabajo. Al quedarse sola se echó a llorar y así estuvo 3 días sin mover una mano. Al tercer día se presentó la reina y se extrañó al ver que nada había hecho aún, pero la moza se excusó diciendo que no había podido empezar todavía por la mucha pena que le daba el estar separada de su madre. A la reina le satisfizo la excusa, pero le dijo: «Mañana tienes que empezar el trabajo». Nuevamente sola, la muchacha se asomó a la ventana y vio que se acercaban 3 mujeres. Las 3 se detuvieron ante la ventana y levantando la mirada preguntaron a la niña qué le ocurría. Esta les contó lo que ocurría y las mujeres le ofrecieron su ayuda. «Si nos invitas a la boda sin avergonzarte de nosotras, nos llamas primas y nos sientas en tu mesa, hilaremos para ti todo este lino en un santiamén». La niña aceptó y las 3 mujeres fueron a ayudarla. Estas inmediatamente pusieron manos a la obra. Cada vez que venía la reina, la muchacha escondía las hilanderas y le mostraba el lino hilado. Cuando estuvo terminado el lino de la primera habitación, pasaron a la segunda y después a la tercera, y no tardó en quedar lista toda la labor. Se despidieron las 3 mujeres recordándole a la niña su promesa. Cuando la doncella mostró a la reina los cuartos vacíos y la grandísima cantidad de lino hilado, se fijó enseguida el día para la boda. El novio estaba encantado de tener una esposa tan hábil y laboriosa. El día de la fiesta se presentaron las 3 mujeres magníficamente ataviadas y la novia salió a recibirlas diciéndoles: «Bienvenidas, queridas primas». «Uf», exclamó el novio, «cuidado que son feas tus parientas». Y dirigiéndose a la primera le preguntó: «¿Cómo tenéis este pie tan grande?». «De hacer girar el torno», dijo ella. Pasó entonces el príncipe a la segunda. «¿Y por qué os cuelga tanto este labio?». «De tanto lamer la hebra», contestó la mujer. Y la tercera: «¿Y cómo tenéis ese pulgar tan achatado?». «De tanto torcer el hilo», replicó ella. Asustado exclamó el hijo de la reina: «Jamás mi linda esposa tocará una rueca». Y con esto se terminó la pesadilla del hilado. Y colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Pues ahí estaba el cuento de las 3 hilanderas. Estaba yo aquí es que leyendo un poco el cuento y me llama mucho la atención. La madre la emprendió a bofetadas. Sí, por eso digo que hoy es políticamente incorrectísimo, ¿no? Porque le gastaba el lino, ¿no? Claro, porque se negaba a trabajar. Entonces lo hacía todo mal y entonces la madre, en un momento en que se harta. Luego siente vergüenza, que es lo curioso del tema, ¿no? En el cuento. Está la niña llorando a voces y la oye la reina que pasa por allí y para el carruaje en el que va la reina, ¿no? Y entonces dice que qué es lo que está pasando. Y claro, y ella ahí se da cuenta de que no le puede decir a la reina que le está atizando a la moza, ¿no? Y entonces dice que, claro, le está reprendiendo porque dedica demasiado tiempo, dice lo contrario, ¿no? Dedica demasiado tiempo a la rueca y al uso, y entonces que le dice que no lo haga tanto porque también tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y entonces cuando la reina se la lleva a casa, claro, no sabe la buena madre, pero bueno, eso es lo divertido de los cuentos, ¿no? Que como van pasando las cosas como que sin saber lo que va a pasar después, pero luego todo se hila de una manera, nunca mejor dicho, de una manera genial, ¿no? Y entonces viene la segunda parte, ¿no? Que la segunda parte es
que ahora a ver en qué lío me he metido, ¿no? Porque la reina dice, venga, a hilar. Y esta, vamos, no sabía hilar porque no había trabajado nunca, ¿no? Entonces una primera cosa interesante, ¿no? Porque a veces nos tocan cosas que no hemos hecho nunca, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante, por eso digo que me resulta también de mucha astucia. Bueno, en un primer momento hay como un momento de empieza a llorar, no sabe qué hacer, no sabe. Pero aparecen estas 3 buenas mujeres y entonces les pide que le ayuden. Y ellas le piden eso, ¿no? Que es una cosa muy, muy curiosa, que yo creo que es la gran moraleja del cuento al final, ¿no? Primero la astucia de esta mujer, que es verdad que no sería buena trabajadora, pero lista desde luego era un rato. Y a veces es verdad que uno es listo, pero a lo mejor no vale para lo que le piden otros, ¿no? Yo eso muchas veces lo hemos comentado con nuestros alumnos a veces, ¿no? Que dices, bueno, es que este alumno es brillantísimo pero a lo mejor en su primer momento sus padres o él mismo pensaba hacer otra cosa diferente, ¿no? Y de repente hasta que encuentras tu sitio, y en tu sitio sí que eres válido, ¿no? Una cosa muy bonita. Lo de los dones, ¿no? Cada uno tiene su don y su talento, ¿no? Así es. Claro. Y su don era ser reina, está clarísimo, ¿no? Porque es que lo hace muy bien. Llega allí, las pone a trabajar estas 3, y estas 3 le dicen una cosa que es verdad que había que pensárselo, ¿eh? Porque dice, claro, ha dicho la reina que te casarás con su hijo. Por tanto será la reina, pero queremos que el día de la boda estar en tu mesa, que no te avergüences de nosotras y que digas que somos sus deformidades físicas. Claro, tiene 3 deformidades físicas, ya habéis oído el cuento, ¿no? Y que además digas que somos tus primas. Y ella no se lo piensa y dice que sí. Y lo bonito es cómo luego lo lleva perfectamente a la realidad, ¿no? Que es una persona coherente con palabra, ¿no? Porque podía haber dicho, mira, ya me sacasteis del lío, ¿verdad? Porque estas le consiguen sacar del lío. Dice, pero ahora ya yo de lo que he dicho no me acuerdo, ¿no? Y sin embargo no, se lo dice, habla con la reina, dice, oye, yo tengo 3 primas mías que son muy especiales para mí, que quiero que estén en la boda, ¿no? Y en la boda pasa pues el premio a la astucia, en cierto modo, ¿no? Porque claro, la reina y el rey, el marido de, bueno, el príncipe, ¿no? Que se está casando con esta chica, estaban encantados de que ella trabajara también el hilo y el lino y tal, ¿eh? Estaban muy contentos. Pero claro, ella estaba mintiendo porque no había sido ella. Y sin embargo, gracias a haber invitado a esas 3 personas y el rey pregunta por qué tienen ese pie tan grande, por qué tienen ese labio tan deforme y ese dedo tan grandote, y cuando el príncipe se da cuenta que eso es precisamente porque se dedicaban a hilar, es el que no permite que su mujer vuelva a hilar para que no caigan esas deformidades, ¿no? Entonces también, en cierto modo, esa persona recibe un premio con estas 3 personas deformes, pero que le han ayudado en su momento, y en cierto modo recibe un premio por llevarlas a su mesa, ¿no? Porque gracias a que ha estado en su mesa, pues ella, digamos, se va a salvar de tener que estar hilando toda la vida, ¿no? Entonces, me parece que es un cuento muy bonito, ¿no? Es llamativo lo que hablas, lo de las deformidades y lo de cómo, fíjate, hace tantísimos años, estamos hablando del siglo XIX, ya la cultura de la imagen y el ¿qué dirán si voy con esta persona que está gorda o que es fea o que tiene un problema físico que me puede afectar, y ya en esos momentos era importante, claro. Claro, y fíjate que en esa época además todos sabemos, ¿no?, de gente que se les escondía en casa. Gente que estaba mal de la cabeza, o gente que tenía una deformidad, o gente que tenía síndrome de Down, o gente tal. No se les deja, o sea, era como una maldad familiar, y entonces era mejor que nadie los viera, que nadie supiera que estaban, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en eso hemos avanzado mucho, ¿no? Yo creo que es muy bonito en este cuento ver la naturalidad que tiene esta chica con esas 3 personas, ¿no? Y luego también el saber ver que a mí me gusta también mucho como moraleja de este cuento, ¿no? Tú dices, sí, bueno, tiene su deformidad, sí, pero eran buenísimas haciendo lo que hacían. O sea, todo hay que verlo, ¿no? Quiero decir que todos tenemos nuestras cosas que a lo mejor desde fuera no se ven tan bien, pero a lo mejor eso puede ser un gran don mío, ¿no? Entonces, muy interesante.
¿Qué conclusiones sacamos? Vamos a irnos con 2-3 titulares del cuento de las hilanderas. Ya sabemos que los cuentos en Cuento que te cuento los analizamos para buscar esa moraleja o esa aplicación práctica en nuestro día a día, en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento como personas. Pues la primera yo creo que la hemos dicho ahora, Freddy, que es la de no juzgar a los otros por su manera externa, por su forma externa, ¿no? Creo que, y menos aún por las cuestiones físicas, ¿no? Creo que es una primera lección básica. La segunda es, lo hablábamos antes, descubrir mi don, ¿no? Yo para qué estoy hecho, a veces no es para lo que más me dicen los demás o para lo que yo creo, tengo que buscar de verdad cuál es mi don, porque donde está mi don, ahí es donde podría hacer las cosas bien, ¿no? Perdona que te corte, ¿qué le diríamos, ya que estamos hablando de esto en una universidad, a ese alumno que de repente está en cuarto de carrera y dice, joder, pues yo me he puesto a estudiar periodismo y es que a mí lo que me gusta realmente es la enfermería, yo es que quería ser enfermero? Yo si está ¿Qué en cuarto, hacemos ahora? yo si está en cuarto sí le digo, mira, ya estás en cuarto, termina, pero no dejes de hacer enfermería, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces, a ti te habrá pasado, sobre todo con alumnos de primero y segundo, ¿no? Que llegan y te dicen, pues me quiero cambiar. Pues si te quieres cambiar de verdad porque, bueno, pues porque has descubierto que eso es lo tuyo, hazlo, o sea, hazlo. Pasa que la presión, tú eres padre, la presión familiar hace mucho, ¿no? La presión familiar hace mucho. Yo soy un ser raro porque mis padres siempre nos dejó hacer a cada uno lo que... Y siendo un padre duro, no tengo que decir, muy buena persona, pero duro y exigente. Y sin embargo, cuando yo dije que iba a hacer humanidades clásicas, me miró extrañado, todo hay que decirlo. ¿Y dónde está la oficina para eso? Y ¿no? me dijo que hiciera lo que quisiera, pero lo que hiciera, que lo hiciera bien. Eso sí me dijo. Lo que haces, hazlo bien, dalo todo. Y es verdad que yo entiendo que cuando... Hoy lo veía el otro día con un alumno de videojuegos, ¿no? Y me decía, claro, es que cuando yo dije en mi casa que quería hacer creación y narración de videojuegos, mi padre me miró con una cara como diciendo, pero tú qué estás contando, si eso ni existirá, ¿no? Y claro, al final, si es lo tuyo, estate tranquilo que lo vas a hacer bien. Uh-huh. Otra cosa es que a veces, precisamente, tienes que luchar bien por lo tuyo. Uh-huh. Pues ahí están las 3 hilanderas. No sé si nos dejamos alguna conclusión más. Yo creo que estas son 2 buenas reflexiones para irnos luego tranquilamente, después de escuchar este podcast, a dar una vuelta y pensar en todo esto. Gracias, don Miguel Ortega. Muchas gracias. Un auténtico placer. Y ya sabéis que tenéis todos los podcasts disponibles en las principales plataformas de escucha de podcast, en Spotify, Google Podcast, Spreaker, iVoox, en todas las plataformas, y que podéis rebuscar en capítulos anteriores, siempre un cuento, y además el análisis de ese cuento, de cómo los cuentos nos ayudan a nuestro crecimiento personal. Nosotros os emplazamos a que escuchéis el próximo episodio, que llegará dentro de muy poquito. Esta vez sí que os lo prometemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.